bienvenidos a un nuevo programa de Paisajes Culturales. Tu canal de noticias del patrimonio cultural. ¿Cómo estás, Paula? Muy bien, muy Radiante, bien, Claudio, muy bien, muy bien. Se vino el verano. Se vino pinta verano, ¿eh? Se vino el verano, así que, pero bien, semana a semana aquí y hoy con un día muy especial. Una super novedad que tenemos para ustedes. Una super novedad, muy felices desde ayer. Hemos tenido en mano nuestros miren, 200, 300, 200 ejemplares, 200, ahí los primeros de la, bueno, sí, ahí los van a mostrar. De todos tus monumentos. El primer fascículo, de todos tus monumentos, ahí lo tienen ustedes, tapa y contratapa. Así es. En este caso el fascículo 1, dedicado a La Plata, Berisso y Ensenada, la región capital, como así se la llama. Y de ya sale a la preventa, porque bueno, el 12 de noviembre va a ser la presentación oficial del libro y para todos aquellos que quieran ir obteniéndolo, sencillamente nos llaman al teléfono de siempre de Paisajes Culturales, el 76252520, o por nuestras redes. Por nuestras redes o al correo electrónico que hemos destinado, ¿no? Es fácil el WhatsApp. WhatsApp es rápido. Y fácil, y bueno, verdaderamente te felicito, gracias, te felicito por todos los agradecimientos. Ahí aparecemos nosotras en tus agradecimientos, y como se dice, uno es lo que es gracias a muchas personas, ¿no? Y esos agradecimientos que has hecho a gente que hoy no está, pero que ha formado parte para que vos puedas ir transitando tu profesión, tu formación, ¿no? Así que muy lindo. Lo que charlábamos también es que este libro, entre otras cosas, ahora vamos a hablar precisamente con alguien que ha escrito y que tiene mucho que ver con el tema patrimonio provincial. Excelente calidad, perdón. Excelente calidad, vamos a decir que lo ha impreso Eduardo Koch, que lo ha diseñado Enrique Maya, libros del Espinillo, realmente excelente. Pero entre otras cosas, por ejemplo, lo que decíamos es esto, miren, por ejemplo, ¿no? Algo aquí, ustedes van a tener códigos QR, ahora lo vamos a mostrar más en detalle, códigos QR, porque no es solo un libro, es una cuestión multimedia, ¿no? Es decir, además de la información clara y precisa y minuciosa sobre un monumento, también hay imágenes, videos, entrevistas, muchas de las cuales han sucedido aquí en demos, como por ejemplo la del escultor Carlos Benavides, o la que vamos a hacer ahora de alguien que tiene que ver mucho con el patrimonio, que ha escrito 2 artículos muy muy delicados, porque no eran fáciles de escribir, había que encontrar a la persona idónea, adecuada, que supiera, que tuviera espaldas para hacerlo, como es el ingeniero Luis Traversa, que está del otro lado de la línea, me dice... un gran referente del EMIT. Un gran referente, sí, un director emérito del EMIT durante tantos años, más de 50, ahí en el laboratorio de entrenamiento multidisciplinario para la investigación tecnológica. Traversa es sinónimo del EMIT, ¿no? Es así. Bueno, Traversa es sinónimo del EMIT, de hormigón armado y de tecnología, y también de Salamone, porque muchos que ahora están descubriendo Salamone, que nosotros vamos a describir en los próximos fascículos, por ejemplo el fascículo 2, tuvo alguien que un día paró el auto y dijo, esto me interesa, es muy interesante, quiero verlo, y bueno, se trataba de Luis Traversa. Hola Luis, ¿cómo te va? Bienvenido a Paisajes Culturales. Muchas gracias por estar ahí de ese lado, y en principio muchas gracias por escribir aquí en el primer fascículo de todos tus monumentos. Sí, gracias a ustedes, gracias Claudio, gracias Paola. Y bueno, así fue mi llegada a Salamone. Correcto. Yo iba en una excursión y en una noche de tormenta, siempre lo cuento esto, porque vi entre los truenos y la lluvia, vi algo que me llamó la atención, y era el portal de Saldungaray, que es impactante. Correcto. Y entonces me quedé hasta el otro día ahí en el pueblo, y bueno, y al otro día me fui caminando a ver ese portal que yo no sabía qué era, no tenía mucho conocimiento de la obra de Salamone, y ahí lo descubrí, y a partir de ahí me entusiasmé y empezamos a recorrer juntamente con Longón y algunos otros la obra de Salamone en la provincia de Buenos Aires. Vamos a decirle a la gente de qué año estás hablando.
y estamos hablando del 70 y pico, 80, claro, ponele, no recuerdo exactamente. Hago esta referencia, perdón Luis, hago esta referencia porque recién Salamón es redescubierto a fines, digamos, del 98, 97, después sale la ley provincial, después sale la ley nacional en el 2011, es decir, estás hablando de alguien que realmente lo descubrió, ¿no? Y que después trabajó y estudiaste mucho sobre él. Estudiamos mucho, sí, con un conjunto de gente, claro, ¿no? Hemos participado fundamentalmente en el estudio de los materiales, sí, era el tema que nos interesaba y de dónde veníamos nosotros, ¿no? Claro, porque además... No tanto la forma, sino fundamentalmente los materiales. Y bueno, y cómo hizo Salamone para construir esas estructuras. Recordemos, son más de 70 obras en 4 años en 16 municipios, para que uno tenga idea de cuando uno dice es muy difícil hacerlo, ¿no? En el año 36, en esa provincia que todavía no había entrado al siglo XX, prácticamente, Salamone en 4 años, en 16 municipios, hace más de 70 obras, ¿verdad? Sí, ¿Y qué se destaca de los materiales estos que vos nombrás? Con el ferrocarril, ¿no? Sí, claro. Luis, ¿qué se destaca? ¿Qué se puede destacar en la obra de Salamone en lo que hace a materiales? Y los materiales, fundamentalmente, bueno, el uso del hormigón, ¿no? Estamos en el año fines de la década del 40. No, perdón. Del 30. De la década del 30. Del 36 al 40, claro. Del 36 al 40. Y el uso del hormigón. Y fundamentalmente el prefabricado, ¿no? Es la nueva tecnología que él utiliza. O sea, y la economía, ¿no? Porque son obras económicas. O sea, hace un cambio en la obra del Estado. En cambio de ser obras caras, como habían sido hasta ese momento, son obras económicas, porque son prefabricadas, o sea, que repite los moldes y los modelos, pero los junta de distinta forma. Entonces aparece una nueva forma de ver. Y casi todo pensado de los elementos constructivos son hechos en Buenos Aires. Claro, ahí está, eso es. Sí, trasladados gracias al tren, ¿no? Al ferrocarril, que llegan a los pueblos, a pueblos que eran muy pequeños en ese momento, ¿no? Sí. Y estamos en el año 36. Claro. Y la mayoría de los pueblos donde construyen tendrían 10, 15 años de creados, sí. De hecho, algunos después fueron municipios, ¿no? Como por ejemplo Tres Lomas, San Iqueló, esos son desprendimientos después, digamos, ¿no? La idea de cómo se lo llamó también el loco de las torres, o un grito en el paisaje, ¿no? En ese paisaje pampeano, plano, que era lento, digamos, que ve emerger esas torres futuristas, ¿no? Futurista y reproduce, bueno, una parte de la historia de la provincia, ¿no? Correcto. El último de los casos, esos edificios municipales son una réplica moderna de lo que eran los fortines. Correcto. Construcciones planas y una torre fortinera. Sí, a manera Mangrullo. Él construye. Correcto. Ahí está. Bueno, Luis, queremos que nos cuentes también. Acá estábamos viendo el recién llegadito, recién sacado del horno, digamos, de la imprenta, el fascículo número 1 de todos tus monumentos, y vos has tenido la diferencia de escribir en 2 de esos monumentos. En realidad tenés que ver con muchos de ellos. Quiero empezar no con uno que escribiste, pero sí en uno que estuviste muy activo también, que fue el Fuerte Barragán, ¿verdad? El Fuerte Barragán se presenta y creo que es interesante la obra, porque uno de los pocos, o el único fuerte que queda, por lo menos en este lado de la costa del Río de la Plata, porque en Uruguay, bueno, construido con otros materiales, existen unos cuantos fuertes. Sí, Uruguay tiene otra tradición, mientras que aquí en Buenos Aires tenemos lo que queda, algún vestigio
que se encontró en la ciudad de Buenos Aires y lo que quedó de la torre en Carmen de Patagones. Claro. Nada más. Está bien que los materiales con los cuales construimos nuestros fuertes de este lado del Río de la Plata, barro, ¿no? Sí, son ladrillos. Claro. Y bueno, y el fuerte Barragán está hecho con ladrillos, que los hemos estudiado, Sí, ¿no? claro. Es una experiencia interesante. Uh-huh. Y hay algunos datos más, porque durante las últimas muestreos que se hicieron, se encontraron también algunos elementos como balas, y bueno, y pudo datarse ese material, y se encuentra que son originales, ¿no? Originales, son del 1800. Claro. Recuerdo también que había una palmera que al final no se sabía qué era, pero que tenía forma de cañón, ¿no? Y que terminaba siendo de madera a manera de un cañón, simulando serlo precisamente como si en las troneras hubieran cañones, claro. ¿Verdad? También está. Claro. Eso también lo analizaron. Eso se estudió y se encontró el tipo de madera que era, y se encuentra que es un lapacho de acá del norte de Argentina. Hasta era manera para confundir al edificio. Bueno, y acá estamos viendo, también en el libro, has escrito sobre el Palacio Piria y la Casa Arana. Y la Casa Arana en La Plata. Contanos un poquitito el Piria, ¿no? Piria, que tiene que ver con Piriápolis, el hombre que inventó Piriápolis también. Bueno, ahí vemos estamos avanzando en el libro, estamos por Berisso, la iglesia ortodoxa griega, luego vendrá la calle Nueva York de Berisso, y luego vendrá el Fuerte Barragán. Pero contanos sobre el Palacio Piria, por favor. El Palacio Piria tiene una historia muy interesante y que replica un poco la historia de la provincia o del país, diría yo. Bien. Bueno, los ricos, digamos, entre comillas, la clase pudiente de Argentina construye estos palacetes, fundamentalmente en lugares privilegiados, y bueno, y ahí se construye sobre la costa del río, en Punta Lara, un palacete que después lo compra a último momento Piria, pensando en crear un centro de desarrollo, que después lo hace en Piriápolis, ¿no? Correcto. Creando Piriápolis en Montevideo, en Uruguay. Claro, estamos hablando de Ensenada, cuando Ensenada estaba al lado de la capital recién construida, que era La Plata, ¿no? Donde era el centro del progreso. De la inmigración. Acá estoy viendo algunas fotos del Fuerte Barragán. Sí. Bueno, y después entra acá, la mayoría de estas construcciones tienen un proceso que pasan de manos privadas a manos del Estado. Y ahí funcionó un asilo para chicos, bueno, después pasó a la provincia, bueno. Y después hoy actualmente es una ruina, vandalizada, etcétera, etcétera. Ahora solamente vamos a ver alguna imagen. La idea esta de ruina, ¿no? De que hoy es declarada monumento, y la falta de ayornamiento un poco de las leyes y de la idea de, bueno, ¿qué hacemos en el caso de que tengamos una ruina? En eso vos tenés mucho conocimiento por el tema de cómo se debe tratar una ruina para consolidar. Ahí lo tenemos, mirá, el Palacio Piria, mirá. Digo, ¿cómo se trata una ruina? No es lo mismo que tratar un monumento. Bueno, uno a veces se asusta un poco con el término ruina, ¿no? Sí, pero, correcto. Bueno, cuando uno recorre los monumentos en Europa o en algunos otros países, son realmente ruinas, ¿no? Correcto. El mismo Coliseo Romano, etcétera, etcétera. Son ruinas, pero están mantenidas de alguna forma,
y tienen circuitos dentro de la ruina donde uno puede caminar, visitar, conocer. Y ahí esto es lo que uno pensaría que puede hacerse en el Palacio Pilia. Correcto. Está muy, digamos, afectado, vandalizado, faltan los mármoles, parte de los pisos también, y entonces, bueno, no tiene sentido hacer colocar nuevos materiales. En algún sector podría colocarse. Bueno, hay un ejemplo interesante en el país. El Palacio San Carlos en Concordia, donde estuvo Sández Sapulí, bueno, y algunos más. Está con un proyecto muy interesante de ruina, donde uno puede visitar la ruina. Hay caminos metálicos sobre la estructura, y bueno, y después algún lugar que puede rescatarse se rescata para sí, claro. No hay que tenerle miedo al cambio de concepto y a los cambios de paradigma, ¿no? Se puede tratar tranquilamente, se puede consolidar esa estructura, porque obviamente no haya ningún tipo de peligro al recorrerla, pero bueno, si no existen ni los fondos ni la manera de volver a sus inicios y de volver a su función, pues entonces también puede servir como un recurso, en el sentido de que pueda ser construido y consolidado como una ruina, ¿verdad? Consolidar. Sí, es el término tal vez, consolidar. Muy bien. Acá hay un ejemplo en La Plata interesante de otra magnitud, ¿no? Sí. Y con otros, que es la casa de Teruggi. Claro, Bernardo. Que fue bombardeada por allá por el 76, 77. Bueno, que convirtieron una casa común de barrio en una ruina. Entonces, frente a esa situación que se quería conservar como lugar de la memoria, se hizo una consolidación de lo que estaba. Correcto. Y se hicieron caminos sobre la estructura para poder ver cómo había quedado. Perfecto. Y entonces, bueno, está ahí. Quedó como si hubiese sido minutos después del ataque perpetrado, ¿correcto? Porque no tenía sentido, si uno se pone a pensar, hacer una restauración. Claro, correcto. Porque si no cambiaba la importancia del lugar. El valor era lo que había sucedido en ese momento. Era una casa común en un barrio. Correcto. Así que hay experiencias en hacer. Si nosotros miramos bien alguna de estas fotos, se ve cómo está muy afectada la estructura. Sí. Y además está bastante cerca, para los que no lo conocen, del frente costero, lo cual tampoco ayuda mucho, ¿verdad? Claro, el ambiente es bastante crítico. Correcto. Y fundamentalmente estas estructuras que son estructuras híbridas, que le hemos llamado, donde hay perfilería metálica, que son perfiles de hierro y mampostería de ladrillo. Correcto. Y el hierro, bueno, tiene alguna problemática muy fuerte, que es la corrosión. Claro, cuando le entra agua, entonces, bueno, estamos en problema. Un problema. Así es. También en el palacio, perdón, uno si quiere ingresar, hay alguien que no se puede. No se puede. Además es peligroso, digamos, en el estado en que hoy está. ¿No? Es decir, la idea es como que hay que intervenirlo en el criterio, como bien dice Luis, de una ruina, para que pueda ser consolidado. ¿Cierto? En estos momentos depende de la provincia y se le van a transferir al municipio. Estaban en eso, de tal manera que, bueno, la idea sería que deje de ser un monumento, que sea una ruina, que sea tratada como tal, de tal manera que, que por lo menos, aunque sea gestionar o cuidar o... Claro, ese sería un poco cambiar el criterio de intervención, ¿no? Es decir, no esperar al novio, como dicen los inmobiliarios, sino tener un criterio mucho más realista, es decir, bueno, esto se puede consolidar para que nadie resulte herido y se pueda visitar, esperando tal vez en un futuro que pueda ser rehabilitado, pero por ahora podría ser así. Luis, te preguntaba también, porque aquí en el libro de todos tus monumentos
en la parte de residencias también escribiste sobre la Casa Arana de La Plata, que es una casa súper emblemática. Ahora nos vas a contar por qué, pero también otra que está en estado bastante complicado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es realmente, nosotros la hemos visto la casa desde hace mucho tiempo y vemos una degradación muy fuerte, ¿no? Correcto. La casa Arana es la casa del suegro de Nardo Rocha. Rocha. Una casa que era bastante, no común, pero sí una casa chorizo, de esas tradicionales. Rocha, cuando deja la gobernación, hace un viaje con su mujer, que era hija de Arana, y era sobrina de él, y hace un viaje a Europa, y cuando llega a España, va a Granada, y ahí ve la Alhambra, ¿no? Y ahí se entusiasma. Nardo Rocha era una persona muy particular, ¿no? Porque no era el clásico personaje de la política, ¿no? Sino tenía alguna visión más interesante. Por ejemplo, en este viaje que hace Europa, que estuvo ahí en la Alhambra, trae de ese lugar, unos revestimientos que eran similares a los que se habían utilizado en la Alhambra, de yeso, comprado allá, numerados, etcétera, etcétera, y lo trae para La Plata, y trae también el personal para colocarlo. Cosa que era muy habitual, ¿no? Digo, cuando se construían los puentes, cuando se construían ciertas construcciones grandes, no solo se traía el material, sino la mano de obra que lo colocaba. Eso era algo habitual en el siglo XIX, principio del XX. Los puentes huergos. Sí, claro, correcto. ¿No? Él vino con la gente. Bueno, también eso implicaba un desarrollo de mano de obra, ¿no? Correcto. Que no existía. Y entonces, bueno, no, pero lo que quería comentar de Rocha, que también se trae algunos que están en el museo actualmente. Mira. Algunos elementos, porque pasa por Egipto, y se trae 2 momias de allá correcto. del Cairo. Sí, Y sí, también están exhibidas, sí, las recuerdo. Nuestras hijas tienen fotos con las momias. Interesante. Sí. No muy común, digamos. Sí, claro. Bueno, lo que es cierto es que rápidamente hay una modificación de esta casa y construyen el patio Nazarí, lo reviste con estas placas. Ahí está, de mirá, yeso, justo ahí está. Sí. Y bueno, y coloca también unos cerámicos, etcétera, etcétera. Unas mayólicas, no cerámicos, ¿no? Y bueno, ahí estamos viendo algunas fotos, ¿no? Y bueno, después la familia, ahora los herederos tienen algún problema, digamos, de qué es lo que hacen con esa propiedad, y bueno, y están ahí en juicio. La casa actualmente está cerrada. Sí, está abandonada, sí. Un juicio sucesorio, así bastante complicado entre los herederos, y se está degradando totalmente. Claro, porque lo que estamos viendo son imágenes cuando estaba bastante pie. Estas son imágenes tuyas. Yo he ingresado después también cuando hemos hecho algún informe técnico, pero en las fotos de hoy, cuando fuimos a hacer el catálogo, evidentemente está completamente vandalizado el frente, están tapiados con ladrillos todas sus ventanas, y realmente el piso se ve desde afuera que todas esas piezas que vos contabas que habían traído desde Granada están en el piso, digamos, ¿no? Están en el piso. Nosotros hará 20 años, un poco más, 15 años,
habíamos recomendado que, bueno, que esa, porque bueno, todo el problema más crítico es el agua, y los techos, Sí, sí. y bueno, y es eso, y eso se ha degradado totalmente. Y algunas de las paredes, decíamos cuando fuimos la última vez, Claudio, Sí, están Están muy, parecen muy casi maltrechas, sí, las sí, muy paredes estas maltrechas. que se le ponen las plantas, ¿no? Sí, 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 Es sí. un crecimiento de lechos totales en el interior, porque bueno, circula agua y donde hay agua, los Hay vida, materiales sí. de construcción no aguantan, ¿no? Así es. Bueno, estaría bueno que, o sea, hoy tenemos toda esta información concentrada en este fascículo. Entiendo que muchos funcionarios están al tanto de esto, ¿o no? Sí, sí, bueno, No se ha sé. intentado en algún momento, creo yo, hacer como una No hay- venta, porque es posible. También lo mismo, el Piri a buscarle el novio para ver quién podría invertir. Es un patio nazarí único, digamos, traído precisamente de Granada. Pero bueno, ahí está. La idea siempre, lo que nosotros hemos dicho, Luis, es que este tipo de cosas, como este libro, como este fascículo, es un espejo donde mirarnos. Ajá. No para enojarse, sino para saber qué tenemos y qué nos falta, ¿no? Bien, En este bien. caso, justo dos cosas muy sensibles, precisamente por eso un poco lo hemos convocado a Luis para que escriba, digamos, sobre dos lugares que son muy emblemáticos, pero que bueno, que necesitan la atención de la gente. Y bueno, un poco la idea del catálogo también es mostrar todo, ¿no? Es decir, vamos a hablar de cosas muy bellas, muy lindas, muy interesantes, pero también tenemos estas cosas que bueno, que también hay que atender, ¿verdad, Luis? Sí, esto, y es fundamental, siempre hubo muchos caminos a recorrer, ¿no? Ajá. Porque en algún momento algunas de las organizaciones españolas de acá Correcto. que están en La Plata se interesaron por el tema, pero claro, es Sí. una vivienda que está muy bien ubicada, Ajá. y por supuesto que debe salir cara, no tengo idea de monto, pero bueno, al lado de esta casa Arana hay una casa de la misma época, que está muy bien mantenida. Sí, correcto. Y o sea que son casas que, bueno, en esta tiene como particularidad los revestimientos de yeso, pero se pueden hacer. Es reversible, sí, digamos. Habíamos hablado también en un momento con la gente de Bellas Artes, Correcto. de la facultad, se habían interesado también en el tema, Correcto. porque ellos tendrían ahí un campo de desarrollo bastante interesante. Me parece que todos se interesan, pero cuando ven los Bueno. números o el desafío Bueno, que ahí está la implica, gestión, los pero desafíos bueno, de la gestión del patrimonio hay que ver cultural. a ver Me quién parece puede que eso- tomar una posta en Es desde volverles a dar vida a estos espacios, Correcto. ¿no? Bueno, de eso se trata el catálogo, ¿no? De poner en agenda y de visibilizar todo lo bueno y todo lo que nos falta en materia de, en este caso, la región capital, ¿verdad? Sí, Luis. El ejemplo interesante, como para cerrar, es el caso del Fuerte Barragán. Claro, por eso, claro. O sea, hay que poner decisión y hacerlo. Correcto. Yo recuerdo que el Fuerte Barragán arrancamos casi en pandemia. Yo te recuerdo a vos haciendo los estudios en pandemia, Sí, y sí. después de la pandemia, bueno, ahí entramos con el proyecto, la Comisión Nacional, estuvimos con Isabel Contreras, con Natalia Luchini, y la verdad quedó muy, muy bueno. Y después vino la parte arqueológica que nos sorprendió, y mucho, y bien, ahí con Fernando Oliva, y bueno, y realmente ahora ha quedado de los mejores monumentos para visitar en la región, ¿verdad? Sí, y tal vez el único, porque es muy, muy interesante. Es el muy tema. interesante. Nosotros tenemos poco patrimonio de esa etapa. Correcto. Y bueno, y ahora lo tenemos. Ahí está, Bien. está listo, Bien. listo para ver, porque además tiene muchos recorridos educativos, va a muchos colegios, tiene un museo al lado, tiene muy buenos guías, en realidad está completo, digamos, como debe ser. Así que bueno, sí. El acto ese que hacen de la reproducción de la invasión, que es Muy importante lindo, para muy la emotivo. región, ¿no? Sí, Y sí. que habría que hacerlo. Habrá que hacerlo un más poco seguido, más. a la gente Muy le bien. encanta eso.
sí, sí. Bueno, Luis, Luis, muchísimas gracias por este contacto aquí con Paisaje. Felicitaciones, muchas gracias por haber participado en el fascículo 1. Te vamos a citar para el fascículo 2, porque el fascículo 2 arrancamos con Salamón en azul. Así que ahí está, nada menos, digamos, ¿no? Muy bien. Y seguramente serás de la partida. Y bueno, cuando esto ya salga, se haga la ceremonia oficial de presentación del libro, te tendremos ahí en primera fila. ¿Cuándo lo vas a presentar? ¿Cuándo se presenta? Estamos al 12 de noviembre hoy, ¿eh? Ahora nomás. Ahora nomás, sí, Bueno, sí. bueno. Pero bueno, ya está la preventa, ¿eh? Para los que lo quieran comprar, ahora vamos a hacer la ceremonia oficial de la preventa. Pero te queríamos agradecer este contacto porque, bueno, has escrito y lo has hecho con dos elementos que no eran sencillos de describir, ¿eh? Bueno. gracias Luis, agradezco siempre que- muy lindo verte. Bueno, nos vemos. Saludos, gracias, Bueno, Qué desde La lindo, Plata, el qué ingeniero bien. Luis Traversa, director emérito del DEMIR de décadas, digamos, y que uno de los que primero descubrió Salamone. Mira. Yo no pensaba que era de tanta data, pensé que era más acá, no, desde casi los años 80, y Salamone recién es descubierto en los 90 y pico, digamos. Pero fíjense cuánto tiempo Qué ojo que transcurrió, tuvo, Luis. Dijo, Bien. esto me interesa, Bien ¿no? ahí, Esto bien me ahí. interesa, y vaya se le interesó, porque hoy es una parada obligatoria de quien quiere hablar de arquitectura moderna y futurismo en la provincia de Buenos Aires, tiene que ir al cementerio de San Lungaray de Salamone, porque es parada obligatoria, como lo va a hacer el de Azul, como lo va a hacer en Balcarce, como lo va a hacer en los 16 distritos donde construyó. Bien, muy bien. Ahí está. Bueno, rapidito. Bueno, sí, se nos fue el programa. Programa a programa vamos a ir hablando con otros también Sí, que han claro. participado. Está Cecilia Parada. Está Cecilia Parada, está Enrique Ferrari, Sí. Mariela Amor, Marcela Rock. Bueno, hay muchos que han participado, los vamos a invitar a que cuenten Ajá. su experiencia en el libro, y al mismo tiempo lo vamos a ir mechando con el fascículo 2, como bien lo veníamos haciendo con la gente de Bolívar. Luego lo vamos a hacer con la gente de Saladillo, con la de Azul, con la de 25 de mayo, ¿no? Así es. Y bueno, aprovechen el precio de preventa. Así a los es, que quieran adquirirlo. Bueno, desde el público en general, educadores, gente que esté estudiando, los que están estudiando arquitectura. Correcto, sí, bueno, sí. decime vos. O sea, Sí, y además un material. es un buen material para quienes son los estudiosos, porque tiene datos concretos, que hay gente que ha escrito que ha intervenido en esos monumentos, por lo tanto son fotos actualizadas, tienen un código QR, digamos, donde se pueden ver más fotos y más videos, y además creo yo que es un buen regalo para fin de año cuando alguien le quiere dar un presente a alguien que sabe que le interesa el Que tema de está en la la temática. cultura y el patrimonio, y un fascículo interesante para conocer toda la provincia de Buenos Aires, porque también viene con una reseña de cada municipio, su heráldica y muchas cosas que, bueno, hacen a nuestra identidad. Me encantó esa mezcla entre el papel y lo digital, ¿no? Así es, la sí. tecnología. Así es. Así Y que también ahí tienen, miren, felicitaciones. por ejemplo, código, líneas de tiempo para Ajá. entender cómo Sí, fue sí. evolucionando. Hay mucho, realmente hay mucho trabajo, y es un libro de consulta. En líneas generales, no es un libro de moda, es un libro de consulta. Bien. Así que lo compran ahora y lo tienen para siempre. Así es. Ahí vamos. Bueno, y con eso nos despedimos. Nos despedimos hasta el próximo miércoles, como siempre, aquí en Radio Demos al Mundo, como Así decimos, es, ¿no? Pueden ver este programa y todos los anteriores. Aquí en Radio Demos o en Paisajes Demos, Culturales. Exacto, en nuestro canal exclusivo de YouTube. Los esperamos, gracias como siempre por todos los comentarios, y bueno, esperamos consultas para poder ya desparramar todo este primer fascículo de todos tus monumentos. Nos vemos la semana que viene aquí en Paisajes Culturales. Tu canal de noticias del patrimonio cultural.